Bien, pues, Oye, hablando de ajá. una pregunta, perdón, antes de comer. Ya que has hablado de ese tema, ¿tienes el libro de Thomas Romer, de- de La llamada reforma del autonomista? Al final de este voy a pasar documentos con los que me basé para elaborar esas presentaciones. Tengo textos tanto en Ah, inglés perfecto. como en español al respecto. Soy todo oídos. Ok. Bien, vamos a platicar en esta ocasión acerca de las reformas de autonomistas, como son comúnmente conocidas, y para eso vamos a recordar cómo era la antigüedad que va del 700 al 400 más o menos antes de Cristo. Y aunque casi todo lo que nos llega por los griegos y a veces se nos presenta como algo novedoso, buena parte de la religión, de la ciencia y de las prácticas culturales que forman parte de Occidente tuvieron su flujo en este periodo. A veces hablamos, por ejemplo, del teorema de Pitágoras y pensamos, Pitágoras elaboró ese teorema, ¿no? Pero cuando vemos los textos cuneiformes en Babilonia y otros documentos, vemos que el teorema de Pitágoras existe. A veces encontramos algunos razonamientos o métodos muy famosos como el método socrático, pero el método socrático va a ser parte de la tradición oriental que va a aparecer en Grecia. Y así como estas muchas tradiciones en las artes, en la religión, en la ciencia, van a ser recuperadas por los griegos y las van a expandir y compartir de la misma manera que posteriormente harán los romanos. No es que los griegos inventaran mucha ciencia o desarrollaran ideas únicas, sino básicamente fueron contenedores de lo que pudieron ir recogiendo de Oriente. Entonces, muchas de las tradiciones que ahora tenemos, incluso muchos de los dioses que llegaron a tener los griegos durante este periodo, son importaciones de deidades egipcias, de deidades hebreas y de tradiciones de Oriente, que van a llegarnos a Occidente finalmente. Entonces, durante ese periodo tenemos a algunos filósofos griegos que están tratando de reconfigurar la forma de pensar, de hacer una nueva filosofía. Tenemos en Egipto también hay una revolución religiosa que ha sido impedida en años atrás con la aparición de Akenatón, pero sin embargo hay un flujo o una idea de hacer una reforma monoteísta en algunas regiones del Oriente Medio y de Egipto. Vamos a ver también que Babilonia va a establecerse como el principal imperio y su influencia cultural se va a dejar sentir también en todo Oriente. Y tenemos a una de las culturas más poderosas y guerreras en ese momento, que es la cultura asiria. De hecho, todo lo que se estudia de los textos de Babilonia, de Asiria y de Caldea en general se conoce como asiriología. Dada la relevancia cultural, militar y lingüística que tuvieron los asirios durante este periodo. Los asirios van a tomar buena parte ya del territorio de lo que conocemos como Israel, ya se han llevado a ciertas tribus, y entonces va a haber un flujo de migrantes del norte de Israel que se van a asentar en el sur de Israel. Y ojo, porque a veces tendemos a hablar a judíos como si todos fueran judíos o como si todos fueran israelitas, pero como veíamos el día de ayer, no todos son israelitas o se definen israelitas solamente por cierto tipo de lealtad. Es sobre todo el caso de los que van a emigrar del reino del norte hacia el sur. Entonces, estas tribus del norte, unas son llevadas, esparcidas, otras se refugian en el sur, sobre todo las clases nobles, y estas van a hablar hebreo, pero no va a ser su lengua principal. La lengua comercial, la lengua predominante para estas gentes va a ser el egipcio y es la moneda de uso común.
Y entonces también la forma de adorar y de concebir la religión va a tener mucha influencia de cómo ellos conciben la gente del norte de la religión. Esto va a crear algunos problemas para el liderazgo de los reyes del sur, como son los reyes de Judá, porque ellos necesitan tener una identidad para anteponerla a los egipcios, que tienen una autoridad única y donde todos sirven con cierta lealtad a su rey. Van a tener que enfrentarse contra las potencias de Asiria, que también tienen una lealtad única, y obviamente contra la presión que viene de Babilonia, donde también hay una figura única y concentradora, y donde los reyes muchas veces asimilan la figura de la deidad en ellos. Entonces, estos reyes y los líderes religiosos de los judíos y de los pueblos que están con ellos van a tratar de unificar, armonizar y crear una nueva religión en Israel que les permita tener una idea de identidad única como pueblo. Hasta ese entonces no la tienen. Y esto va a crear problemas porque si vamos a hablar de apostasía, la apostasía entre los judíos se va a dar durante este periodo, el periodo de las reformas deuteronómicas. Se van a deshacer de la religión de Abraham, de Isaac y de Jacob para inventar una nueva religión que le van a llamar mosaica, pero que no tiene que ver con la tradición ni siquiera de Moisés. Lo van a hacer bien intencionadamente, sí, necesitan tener una unidad como pueblo, pero lo van a hacer a costa de sacrificar las creencias fundamentales de la gente que pertenecía a Israel en su totalidad. Y vamos a ver cómo estos sentidos de identidad se reflejan incluso por el libro de Mormón. ¿En qué manera se refleja este sentido de identidad? ¿O cómo lo identificarías tú, Saúl? Bueno, yo supe de esto hasta que vi tus artículos que tradujiste de Lamán y Lemuel como deuteronomistas, y es así como me doy cuenta, ¿no? Sí, Y bueno, también por los aportes que hace Margaret Becker de que una madre celestial es expulsada de las escrituras, pero realmente está en el trasfondo, ¿no? Más en el fondo se alcanza a ver la presencia de una madre celestial. No sé si respondo la pregunta. sí, parte de eso. Bien, en el libro de Mormón, por ejemplo, encontramos la forma en que Nefi se refiere a Jerusalén y a sus habitantes. ¿Cómo se refiere a Jerusalén? Se refiere como la ciudad La de gran ciudad. Jerusalén A o ver. la tierra de Jerusalén, y a sus habitantes se refiere como los judíos, que los judíos se reunían o tenían una reunión con los principales de los judíos, etc. Entonces, cuando Nefi nos está relatando esta historia, eh, él se está poniendo como si no fuera parte de esta cultura. Cuando nosotros decimos, los mexicanos, no decimos, ah, allá están los mexicanos y yo no soy mexicano, sino decimos nosotros los mexicanos, nosotros los que vivimos en México, pero Nefi no se refiere en su relato a esta forma de hablar, siempre habla de los judíos de Jerusalén. O sea, esos no tienen nada que ver conmigo. Y eso es importante porque aunque viven en Jerusalén, no se sienten judíos y no se identifican con la religión de Judá. Ni siquiera hablan el idioma de los judíos y para sus datos comerciales, y solamente lo recuperan porque en ese momento va a haber también otro movimiento cultural que va a ser la idea de tener que plasmar la religión en textos sagrados. Entonces, ley que sale de Jerusalén no tiene ni siquiera una genealogía propia, depende de lo que tenga un principal entre los judíos para establecer su genealogía, y sabe de la importancia de los textos religiosos y nos indica que en ese momento se trata de crear textos religiosos y de preservar antiguos textos. Entonces, lo que Nefi nos va a recuperar
como textos religiosos son los textos vigentes durante la reforma deuteronomista. ¿Qué nos puede decir el libro de Mormón sobre esta reforma? Muchos de los pasajes y de las formas en que Leí y Nefi se van a expresar van a ser críticas precisamente a la reforma o a los acontecimientos que están sucediendo en Jerusalén y con los cuales ellos no están de acuerdo. Y en el transcurso de esta plática veremos cuáles fueron entonces estas reformas que aplicaron lo que conocemos como deuteronomistas. Los deuteronomistas son una clase sacerdotal que está en lucha con otra clase sacerdotal. Es decir, ellos se identifican a sí mismos como una clase apartada, especial, que llaman levítica o del orden de Aarón, y la van a contraponer contra otra figura, con la figura de un sacerdocio de Melquisedec. Entonces, lo que van a hacer estos reformistas es desaparecer cualquier resabio, cualquier identificación con este sacerdocio. Y lo van a hacer bajo un pretexto. Ellos van a decir, bueno, hay una adoración idólatra, vamos a deshacernos de Baal, porque mucha gente está adorando a Baal, a Cera, vamos a quitar a las huestes celestiales y vamos a quitar a los sacerdotes que tienen que ver con ellos. Entonces van, quitan la figura de Acera, las queman y de repente aparece un libro descubierto en el templo. Y le dicen al rey que él debe de seguir los designios que este libro establece. ¿Y qué establece este libro principalmente? Uno, que debe haber un solo lugar de adoración para Dios. Y que todo otro lugar que no sea el templo de Jerusalén debe desaparecer. Entonces ellos van a decir, solamente hay una adoración verdadera en el templo de Jerusalén, pero ese templo va a ser también reformado. No va a ser la adoración que hasta ese entonces habían practicado, sino va a ser una nueva adoración que va a estar regida por lo que ellos van a llamar el libro de la ley. Y desde entonces van a hacer mucho énfasis en la ley. No hay tanta preeminencia de la profecía, no hay tanta prominencia del valor expiatorio, sino en el cumplimiento estricto de la ley. Entonces, ¿dónde va a estar la ley? Solamente en Jerusalén. ¿Quiénes tienen la legitimidad de la adoración? Solamente los que adoren en el templo de Jerusalén. ¿Y quiénes van a concentrar la autoridad sacerdotal? Solamente los que desciendan de una tribu que ellos identifican como especial y la cual va a marcar una religión diferente a la que entonces los israelitas y los judíos en general y la gente que vivía en ese territorio había practicado. Lo hicieron con el pretexto de que se combatiera la idolatría, pero en realidad lo hicieron para imponer una nueva religión y quitar de en medio cualquier otra asimilación que no tuviera que identificarse con un rey que además ellos dirigirían e impondrían. Esta reforma se da de Ezequías y después se va con Josías. Y va a ser va a ser de tal impacto que esta es la fuente de la religión israelita hasta la actualidad, fundada en la ley, fundada en ciertas formas procedimentales de vivir y de actuar, pero quitando todo valor a la antigua tradición del primer templo. Entonces, Leí y sus contemporáneos. Leí no va a ser no va a ser deuteronomista. Él empieza predicando que él ha recibido una visión por medio de sueños. ¿Y qué nos enseña el libro de Deuteronomio? Que Dios no se aparece en sueños y que Dios no habla de esa manera. Leí, ve aparte a una hueste de ángeles, en medio a alguien principal, que están asociados a figuras como las estrellas. En una de ellas una estrella desciende
es el Hijo del Hombre, y esas figuras son de las cosas que van a combatir la reforma deuteronomista, porque ellos no creen en nada que se pueda representar con estrellas, ni con hijos de Dios, porque solamente hay un Dios, que es Yahvé, y este no tiene hijos. Es único y trascendente. ¿Qué va a obtener Leí? Va a hablar de una forma de redención que no tiene que ver con el sacrificio de animales, sino con el sacrificio del Hijo de Dios. Y como ellos no creen en el Hijo de Dios, van a considerar esto peligroso para sus creencias y por eso van a considerar que debe morir. Sus hijos mayores, Lamán y Lemuel, cuyos nombres están con raíces de parte de Oriente, de parte de la región israelita, las terminaciones de él se refiere a la deidad entonces principal, van a apoyar precisamente a estos judíos deuteronomistas porque piensan que está bien. Y vamos a ver que Lamán y Nehuel no creen ellos en sí mismos que se han equivocado, al contrario, piensan que les podría ir mejor y que están siguiendo a un loco soñador de sueños. ¿Por qué? Porque la religión nueva que se ha impuesto de Ezequías y que se está viviendo posiblemente con Josías y que Sedequías va a continuar, parece una religión llamada a la santidad y llamada a ser a gente buena de la casa de Israel. Pero en realidad esa ha sido una religión totalmente cambiada y los hijos de Leí, Lamán y Nemuel, se van a adherir a ese tipo de religión basada en leyes, basada en otro tipo de tradiciones y por lo tanto para ellos va a ser una locura la predicación de sus padres. ¿Qué va a suceder con la caída de Jerusalén? Jerusalén va a caer y los sobrevivientes van a huir a Egipto. Uno de los profetas, o de los textos que aparecen en los profetas, como Jeremías, él dice que Jerusalén ha caído por causa del pecado de sus moradores, pero los refugiados dijeron que había caído por Josías. Si recuerdas, Saúl, ¿qué es lo que decían las mujeres que estaban en Egipto? ¿Cuál era la causa por la que había caído Jerusalén? Cuando les reclama de que están haciendo tortas a la diosa, Ajá. dicen que, dicen que cuando hacían a Jehová tortas les iba mal, pero ahora que le están haciendo a Cera les va mejor, ¿no? Bueno, no dice que a Jehová les hacía mal. Dice que desde que dejaron de ofrecer libaciones e incienso a la diosa, a la madre a la reina del cielo, les iba bien, y desde que dejaron de hacerlo, les va mal. Como la adoración a la diosa fue algo que se suprimió del templo, ellos consideraban que desde que estuvo ese cambio, es que había venido a la calle de Jerusalén, y que estas reformas religiosas, lejos de traerles el bien, les habían perjudicado. Entonces, para ellos, una parte de ellos, los que se habían refugiado en Egipto, pensaban que no era tanto por los pecados en sí que hubieran cometido, sino porque habían cambiado la religión que había existido hasta entonces en Jerusalén. Entonces, una de las cosas que quitaron fue la adoración de Acera. ¿Sí sabes a qué palabra se parece Acera? La palabra Acera, perdón. Sí, no, lo leí en uno de tus artículos traducidos. La palabra... No, recuérdame. Está asociada con la idea de alegría, de sonrisa y también con la idea de sabiduría. Entonces, en la antigüedad lo que hacían, como una manera de celebrar la vida, como una manera de hablar de que dentro de la creación había una madre celestial, entonces, y que amaba a sus hijos, ellos ofrecían panes con la figura de la diosa, libaciones e incienso, y en la adoración del templo se le adoraba junto con la figura de Dios. A ella se le llamaba la reina del cielo, y
ella va a ser uno de los artículos principales que va a ser quitado del templo. Cuando no se representaba con la figura que vemos aquí, se le representaba en la forma de un árbol. La única forma que quedó en los templos de la representación de acera fue la menorá, que es una especie de árbol estilizado, pero que ya no se asoció a la diosa, sino a la adoración solamente del Dios único. Entonces, Deuteronomio, aquí estamos en Deuteronomio 6:21, va a decirnos, obviamente, que no se deben de poner árboles o pilares o maderas estilizadas que representen a algún otro dios y que se coloquen a un lado del altar del Señor. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces, junto al lado del altar del Señor, había una representación de la diosa Cera. En Samaria, pero después en otros lugares se han encontrado lugares dedicatorios donde dicen para Yahvé y su acera, o para él y su acera. Entonces, en donde se levantaban lugares sagrados, la adoración de la acera iba acompañada de la adoración de Dios. No eran una entidad separada o cosas así. Entonces, lo que van a hacer los deuteronomistas es que donde aparezca acera, la van a quitar, o bien la van a satanizar. Uno de esos relatos que está modificado es, por ejemplo, el relato de Elías, donde dice que combate contra los adoradores de Baal y contra los adoradores de Acera. ¿Cómo sabemos que es una inserción que se pelea con los adoradores de Acera? Porque cuando viene el punto de conflicto principal entre Elías, ¿es Elías contra quiénes? Contra los adoradores de Baal nada más. Contra los adoradores de Baal. Entonces, aquí nos damos cuenta que cuando meten a Acera en el relato para denostarla, no forma parte del relato original. El conflicto era entre Yahvé era el Dios verdadero o Baal era el Dios verdadero. Ahí agarraron los escritores y metieron, vamos a meter que también había sacerdotes de Acera para que se igualen o se parezcan a los de Baal. Pero en realidad los sacerdotes de Acera aquí no tienen nada que ver. Entonces, esta fue una de las cosas más relevantes. ¿Mande? De hecho, cuando le cortan la cabeza o degüellan a los sacerdotes, nada más se meten con los de Baal, a los de Acera no les hace nada. Así es, porque la parte donde meten a los sacerdotes de Acera es una inserción. No tenían nada que hacer, pero vamos a asociarlos para que se parezcan como que los de Baal y los de Acera eran amigos y los separemos de la idea que tenía que ver con él o con Yahvé. Y así, en muchos textos, la idea de desaparecer a la diosa pues va a ser fuerte y destacada. La segunda parte de la reforma es desaparecer la religión de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nosotros cuando hacemos convenios en el templo, los principales convenios que hacemos, lo hacemos recordándonos que es en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando participamos en los sellamientos y otras ordenanzas sagradas, estos tres nombres nos son recortados. Pero la adoración y la manera en que ellos practicaban esta adoración va a desaparecer. ¿Qué podemos recordar de la adoración de Abraham, de Isaac y Jacob? Uno, que Abraham tiene una conversación cara a cara con Dios. Que Abraham es visitado por tres personajes que le van a enseñar y dar instrucciones. ¿Qué tenemos? Que Abraham va a levantar altares junto a árboles que son considerados sagrados y que va a recordarles a quién es el Dios que deben de adorar junto con estos árboles y lugares santos. Que Dios tiene una escalera para ascender al cielo y envía a sus ángeles para que hagan convenios con los mortales, como en el caso de Jacob, y puedan revelarles conocimientos y sabiduría que se puede tener en visiones, que se puede tener con piedras, en ese caso de Jacob, las piedras son sagradas a donde estaba soñando, por eso a las piedras sagradas se les conoce como betilos, en asociación al nombre de Betel, y
se le asocia a que hay bendiciones que van a heredarse de padres a hijos y que hay un sacerdocio patriarcal. Es un sacerdocio patriarcal que es superior o mayor a cualquier sacerdocio derivado del linaje de Aarón, porque aparte de que Aarón va a venir mucho después, es ese sacerdocio original que contienen todos los pobladores de esa región. Reconocen a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob como los fundadores de su sacerdocio, con un Dios real que les aparece, con un Dios que no les está dando un listado riguroso de mandamientos como aparece en la reforma deuteronomista, sino está estableciendo con ellos convenios. Y que esos convenios no son el listado de mandamientos, sino que el hombre pueda ascender a la escalera celestial. Entonces, esta religión va a ser quitada. Y además, con la imposibilidad de que la gente pueda adorar en otro lugar. Abraham, Isaac y Jacob, ellos jamás habían ido a Jerusalén a adorar. Habían adorado en Betel, en Manre, etcétera, a donde estuvieron. Allí adoraron y levantaron altares al Señor. Esta religión va a desaparecer. Y va a desaparecer del relato histórico, del relato bíblico, porque en realidad sí hay otros templos en el territorio israelí, pero estos templos o habían sido destruidos o han sido borrados del registro del relato bíblico. Pero no solamente en Egipto, sino en el mismo territorio israelí, actualmente arqueólogos han encontrado otros templos con la misma estructura, con la misma significación que tenía el templo de Jerusalén, nada más que no se encontraba ahí, se encontraba en Betel, se encontraba en Samaria, se encontraban en otras partes de territorios y no solamente en Jerusalén, porque Dios originalmente no había sido adorado en Jerusalén. Otra figura que va a desaparecer va a ser la figura de Melquisedec. ¿Cuántas citas tenemos de Melquisedec en la Biblia del Antiguo Testamento? Solo dos. Cuando Abraham entrega los diezmos a Melquisedec y dicen que es el rey de Salem y que es sacerdote también de Salem. Y en el Salmo 110, donde se habla que el rey será como tendrá los mismos beneficios que el sacerdocio de Melquisedec, que será llamado como hijo, según el orden de Melquisedec. Y de ahí no hay ni una otra cita de Melquisedec. ¿Cómo es que una figura tan importante va a desaparecer del relato? ¿Por qué? Porque si se reconocía la existencia de un sacerdocio de Melquisedec, de un rey sacerdote, entonces el sacerdocio arónico, el sacerdocio que esta gente proclamaba como propio, no tenía validez para dirigir las ordenanzas del templo. Como ellos se han apropiado del templo, ¿qué hacen? Desaparecer toda figura de Melquisedec como rey sacerdote, y entonces los reyes de Israel ya no van a ser ordenados bajo el orden de Melquisedec. Es más, ya ni siquiera van a ser sumos sacerdotes según este orden. Todos los reyes de Israel, hasta antes de las reformas de Ezequías y de Josías, habían sido ordenados reyes y sacerdotes. Ellos tenían una función especial para, así como Melquisedec había protegido a su ciudad y había protegido a su pueblo, ellos también tenían esa misma figura de protección y de representar que Dios en algún momento encarnaría. Pero como los deuteronomistas no creen que Dios vaya a encarnar, entonces desaparece la figura de Melquisedec. Entonces, él Una era... pregunta. Ajá. Sí, comentaste eso más al rato, que era una guerra entre el sacerdocio levítico y Melquisedec, pero ¿alguien lo tenía? ¿Alguien tenía sacerdocio Melquisedec en esos días? Sí, los que tenían legítimamente el sacerdocio de Melquisedec eran tanto un grupo de profetas como los reyes de Israel. Los reyes de Israel pasaban por un ritual donde se cantaba este himno de porque un hijo nos es nacido, el principado sobre su hombre se me hará su nombre admirable y consejero. Era parte de un ritual en donde el niño que nacía era presentado al lugar santísimo, y cuando llegaba el momento de la coronación, como vamos a ver con Melquisedec, digo con Salomón, eran ordenados como rey y sacerdote para todo el pueblo, no nada más como rey,
y el rey a partir de entonces ejercía el sacerdocio de Melquisedec, que compartía con otros profetas en ese momento. Entonces, el sacerdocio de Melquisedec había regido buena parte de la adoración del templo, pero van a venir estos reformadores y van a decir, no, ahora el sacerdocio que vale solamente es nuestro sacerdocio y el rey va a estar supeditado a nosotros. Y por eso vemos que Ezequías y después Josías son reyes supeditados a la casa sacerdotal y ya no son reyes que gobiernan precisamente su pueblo. Cuando en el libro de Mormón encontramos las reuniones que tiene Labán no se está reuniendo con el rey de Israel. ¿Con quién se está reuniendo? Dice, con los principales sacerdotes y, y líderes de Israel, pero no con el rey. Porque esta es la nueva casta que está gobernando realmente Jerusalén. Al rey lo han hecho a un lado. ¿Qué pasa o quién viene como parte de la expedición a América? Pues un hijo del rey, que legítimamente debía de haberle pertenecido el gobernar bajo el orden del sacerdocio de Melquisedec. Pero este hijo es perseguido y tiene que escapar. Entonces, aquí hay una situación bastante compleja que nos presenta que el sacerdocio de Melquisedec fue suprimido en este momento. Entonces, ¿hay sacerdocio de Melquisedec? Sí, pero vamos a ver que muchos de los que poseen aún el sacerdocio de Melquisedec se van a ver obligados a huir a otros territorios y a señalar que en el templo o la gente que se ha quedado en Jerusalén o los que han regresado después a Jerusalén para restaurar el segundo templo, esos han usurpado el sacerdocio. Y es por eso que encontramos en los textos de Qumran que hay la figura de Melquisedec, ahí reaparece la figura de Melquisedec. En el rollo que aquí citamos, en el rollo 11 y 13, se nos habla de que una figura como Melquisedec será el Mesías esperado, que va a haber un tiempo en el que él va a venir, que ese tiempo va a coincidir con el 10º jubileo, y va, así como Samuel de la Manita dice, para tal fecha va a venir Jesucristo y esta es la señal de su nacimiento y esta es la señal de su muerte, en el libro de los jubileos y en los rollos del Mar Muerto también vamos a tener una fecha que nos va a decir, para tal fecha aparecerá el Mesías y para tal fecha va a ser sacrificado y va a haber la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, recuperando la figura de Melquisedec. Entonces, cuando el cristianismo llegue, ellos no van a estar hablando de, guay, vamos a restaurar el templo y el verdadero sacerdocio de Aarón. No, la discusión que hacen los cristianos es, hay que restaurar el sacerdocio de Melquisedec, que es el único sacerdocio verdadero y el único sacerdocio que tiene el poder de espiar. Y ahí tenemos después la carta a los hebreos, cuyo tema central es Melquisedec es la figura del sacerdote y Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. No venimos a restaurar el sacerdocio arónico porque es un sacerdocio que ha sido corrompido y que ha quitado en estas guerras y en estas apostasías al verdadero sacerdocio que era el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, por esta razón, los deuteronomistas van a quitar en toda la Biblia cualquier referencia a Melquisedec y lo van a oscurecer para que parezca una figura legendaria o una figura de la que no se debe de hablar o que aparece ahí como de repente sin que nadie sepa de dónde vino y por qué se menciona nada más. Eso es lo que pasa con Melquisedec. La otra es, no podemos ver a Dios. Desaparece la idea de una deidad personal. Entonces, Deuteronomio nos va a decir, más excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. Es decir, se puede oír a Dios, pero Dios no tiene figura, a veces solamente es un espíritu, a veces solamente es un sentimiento, pero con Dios no se puede hablar. Y eso se contrapone con otros textos que no son deuteronomistas, como el que citamos aquí en Éxodo 24:10, donde nos dice que los líderes de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. O sea, sí podían verlo. E Isaías, que está 100 años antes de esta reforma, nos habla de que vio a Dios entrado sobre su trono y sus faldas, que representan las huestes del cielo, llenaban el templo.
Entonces, ¿se podía ver a Dios? Sí, pero según los deuteronomistas, no. Y toda la tradición judía que va a venir adelante es: Dios es inaccesible, a lo mucho Dios es un espíritu o es una idea metafísica y una única ya en un punto distante del cual no podemos tener acceso. Y esa va a ser una de las graves causas de que muchos textos de la Biblia donde aparece un Dios personal agarraron y los quitaron porque no encajaba con su relato. Para ellos dice: ninguna figura vistes. Dios no tiene forma. Para otros textos que no son deuteronomistas, Dios tiene forma, habla y se le puede ver. Entonces Moisés y los ancianos lo pueden ver. Isaías puede ver al Señor incluso sentado sobre su trono. O sea, Dios puede sentarse con una persona y platicar en su trono y, y es identificable. No sé si de aquí tengas algún comentario, Saúl. Un poco atrasado el comentario, lo apunté para no interrumpirte. Estabas comentando acerca de las estrellas del Antiguo Testamento. Sí. Acerca de... ¿Sí recuerdas el comentario que hiciste? Sí, que vemos que en la figura de Leí tenemos a la adoración o la presencia de estrellas. Y ahorita vamos a retomar esa parte de qué tienen que ver las estrellas, porque también fueron parte de las cosas que los deuteronomistas quitaron. Porque hay un reclamo, ¿no? Hacia Jerusalén de que habían aceptado una estrella, no me acuerdo qué, ¿viste? ¿Qué es la cita? Ahorita me llegó a la memoria, pero no me la sé de memoria, ¿no? Acerca de que parece que como que Dios está reclamando al pueblo de que aceptaron una estrella, que es la escritura que todo el mundo usa para atacar la estrella que está en la bandera del Estado de Israel. Ya. La estrella de Moloch, sí. Creo, no sé. Sí. Todo el mundo la usa para atacar. Lo que pasa, lo que pasa es que aquí en la inserción que se hace en la Biblia, a la figura de la estrella, identificamos como una estrella resplandeciente con Leí, que finalmente se hace más grande que todas y es el Salvador. Como ellos no van a creer que haya un Salvador, ni creen que haya un segundo Dios, debe haber solamente un Dios único y inalcanzable. Entonces, cualquier representación de este segundo Dios como la estrella y a sus seguidores como las estrellas verdaderas que descienden a la tierra, va a ser quitada y va a ser asociada a otros dioses para que los pueblos digan: no, esta adoración no es el Dios verdadero, es de Baal, es de Moloch, es de cualquier dios sacrificatorio. Y la imagen de la figura del lucero o de la estrella de la mañana y asociándose con Jesucristo va a ser quitada, e incluso vamos a ver en algunas asociaciones que es a Lucifer y a Satanás que se le va a dar también la característica de una estrella, con tal de que no se reconozca que la estrella verdadera, la estrella de David, es Jesucristo mismo. Entonces, esta parte también de la adoración que estaba presente en el templo y que era visible, va a ser quitada. Entonces, en Deuteronomio 4:19, dice que no debemos de adorar ni mencionar, ni siquiera pensar que hay huestes celestiales. Sin embargo, un título antiguo para el Señor era que era el Señor de los ejércitos. Entonces, las huestes del cielo, los ángeles, deben hacer parte de la antigua fe de Israel. Y esta idea debe ser quitada. ¿Por qué? Porque los deuteronomistas creen que el origen de las personas solamente es aquí en la tierra, de que no hay nada que nos una al cielo, de que no hay una contraparte espiritual de nosotros, sino que aquí vivimos, morimos y vamos al Seol, y ahí acabó nuestra existencia, y una parte de este judaísmo ni siquiera cree en la resurrección, y otros crean en una resurrección, pero que no tiene nada con vivir una vida celestial ni nada por ese tipo. ¿Por qué? Porque toda la idea de huestes del cielo va a ser quitada. Entonces, el Señor es el Señor de los ejércitos, el Señor de las huestes del cielo, y entonces en los primeros relatos de la creación, lo que va a aparecer primero no es en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba tornada y vacía, sino van a aparecer relatos de cómo fueron creadas las huestes del cielo, es decir, los hijos de Dios. Entonces, los relatos que encontramos tanto en los textos de Enoch como en Jubileos
Y en otras partes de la Biblia que no han sido tocadas por los deuteronomistas, empiezan hablando de las huestes del cielo que se presentan cantando y alabando al Señor en un concurso, es decir, en una reunión de ángeles, y se alegran de que el Señor vaya a crear la tierra. Esta parte en el Génesis y en otros textos va a desaparecer porque para los deuteronomistas la existencia comienza aquí en la tierra y no hay ángeles y no hay vida después de esta vida. Otra parte que van a quitar los deuteronomistas es la sabiduría. Hasta antes de los deuteronomistas, la sabiduría estaba asociada con la diosa, con Acera. La sabiduría provenía de las bendiciones que podía otorgar la diosa, y quienes le seguían y guardaban los mandamientos que recibían en el templo por parte del dios y por parte de la diosa, esos los que se hacían sabios porque hacían convenios con ellos. Pero para los deuteronomistas, lo que va a existir es la ley, y si uno quiere ser sabio, debe de aprenderse la ley, guardar la ley y buscarle hasta el mínimo milímetro a la ley para cumplirlo. No hay más sabio que el que guarda la ley. Y para ellos eso es ser sabio. Para antes de ellos es conocer a Dios y conocer a su esposa. Y ser discípulos de ellos es lo que hacía a una persona sabia. Y por lo tanto se alegraba y se alegraba en la creación y se alegraba en las bendiciones que le daba a su creador. Para una persona que ha sido formada por esta religión deuteronomista, no hay sabiduría más que guárdate la ley a rajatabla. Y por eso van a aparecerle apéndices y apéndices a la ley, porque van a estar preocupados porque el texto de la letra se cumpla a cabalidad. Y aquí volvemos a la figura de los ángeles. En Segunda de Reyes se hace un cambio semántico para censurar otra vez esta idea de los ángeles. Las palabras santos ángeles son cambiadas, se cambian unas letras, para que en lugar de que diga santos ángeles, diga prostitutas. De esa manera, el lector ya no encuentra la referencia a que en el templo había la representación de ángeles y con ellos la idea de una creación preexistente a este mundo y la idea de que el Jehová es el Señor de los ángeles, es el quien comanda a todos estos ángeles, sino quítale eso, bórralo, y quienes crean eso vamos a decir que había una prostitución en el templo y lo teníamos que quitar. Entonces Josías, cuando hace su reforma, probablemente lo que va a quitar también es el área que se representaba a los ángeles. Así como quitó a Acera como culto a la sabiduría, va a quitar a los ángeles para que nadie recuerde que había una idea preexistente. Y aunque Isaías habla que el Señor es el Señor de los ángeles y es el Señor de los ejércitos, va a borrarse de esto. Y una de las evidencias que aparece en un texto que ha sido anexado a Deuteronomio, pero que no pertenece a Deuteronomio, y que ha sido modificado. En el texto de la Septuaginta, habla de que el Señor ha repartido a las naciones según el número de los hijos de Dios. Pero en la versión que nosotros tenemos de Deuteronomio, dice que han sido repartidos según el número de los hijos de Israel. Quitan los ángeles, quitan los hijos de Dios para ponerle los hijos de la casa de Israel. Con eso se pierde la idea de que había un Dios escogido para la casa de Israel y que había hijos de Dios que existían y convivían con Dios. Esa idea se quita para decir, han sido repartidos como si fueran la casa de Israel. De esa manera, toda esa idea de preexistencia, toda esa idea de ángeles es borrada también, porque si los ángeles pueden descender de los cielos y habitar en la tierra, entonces los hombres pueden hacerse ángeles y habitar en los cielos y estar al lado de Dios y gozar de las bendiciones de Dios. Y entonces esto no les va a gustar a los deuteronomistas. Cuando ellos
Más adelante vean los textos de Enoc, donde Enoc dice que subió al cielo y fue coronado y vestido con ropas sacerdotales y fue puesto a la diestra de Yahvé. Los deuteronomistas así, no, 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 eso es imposible, porque nadie puede ver a Dios, porque aparte no hay ángeles y porque aparte nadie puede subir allá arriba. Y esa es una de las reformas más graves que va a hacer Josías. No sé si aquí tengas algún comentario. No, pero no, muy buena explicación con respecto a por qué los judíos no aceptaron el libro de Enoch. No tenía yo idea por qué no. Y ahora ya me lo acabas de aclarar. Gracias. Gracias. Entonces, en el día de uno del Señor creó los espíritus de los ángeles que sirven delante de él. Es decir, hay una idea de persistencia. Y en algunos textos, por ejemplo, en la versión griega de Daniel 3, cuando se habla de los jóvenes que fueron echados al horno ardiente, aquí viene un cántico de los jóvenes donde empiezan hablando de que en el primer día el Señor creó los ángeles y empiezan a nombrar el orden de los ángeles y etcétera. También el libro de Jubileos va a señalar que la primera creación que hubo fueron la creación de los ángeles. En el primer momento Dios crea los ángeles y estos ángeles le adoran y se reúnen en concurso y se alegran porque Dios va a crear la tierra. Eso suena muy santo de los últimos días y forma parte de una tradición antiquísima que obviamente los deuteronomistas van a quitar. Entonces, para ellos no hay ángeles, no hay nada de eso. Y entonces esto les va a llevar a modificar las ordenanzas del templo. Ya habíamos platicado de que el rey va a recibir cierto tipo de ordenanzas. Cuando ordenaron a Salomón rey, él se sentó en el trono del carro de querubines, ese trono que es el trono de Dios. Y de esa manera él fue entronizado. Y en Primera de Crónicas dice que la gente lo adoraba. La traducción literal del texto es: la gente adoraba al Señor y al rey. La traducción que tenemos a través de la Reina Valera dice que la gente adoraba al Señor, ni nada más, le quitan lo del rey. ¿Por qué? Porque en esta ceremonia el rey representaba al Señor, era entronizado en el lugar santísimo y uno de sus títulos venía a ser Immanuel, Dios con nosotros. Y era la forma de representar de que en algún momento de la existencia de la tierra, Dios mismo bajaría, sería entronizado y Dios estaría en medio de su pueblo, así como el rey ahora estaba en medio de su pueblo. Como los deuteronomistas quitan la idea de que hay un segundo Dios, entonces cualquier idea de entronizar al rey o de asociarlo con algún sacerdocio especial o con la idea de que Dios pueda hacerse algún día aparecer entre los hijos de los hombres, es quitada. Y esa es la discusión que vamos a encontrar en el libro de Mormón cuando tenemos a Abinadí discutiendo con cierto grupo de sacerdotes que muy probablemente tengan influencia de los pueblos de Zarahemla y de estas religiones que venían mezcladas y que probablemente ellos tenían la idea de que Dios no podía aparecer entre los hombres o Dios no debería descender, que era una idea muy deuteronomista. Entonces, Abinadí está combatiendo, aún en esa época en la que está predicando, contra esas creencias que son deuteronomistas. Y dice, sí, Dios va a bajar y Dios va a habitar entre nosotros y Dios va a resucitar y va a ser nuestro Salvador, etc. Y por eso los sacerdotes, que se creen muy puros, van a considerar esto una herejía. ¿Por qué? Porque parte de su tradición religiosa la han retomado de tradiciones deuteronomistas que debieron de haberse colado en este viaje que hicieron el grupo de la gente de Zarahemla, que procedían o eran descendientes de uno de los hijos del rey Sedequías. Entonces, la idea de que un ser humano pudiera entrar al lugar santísimo y convertirse en un ángel, es decir, en un hijo de Dios y poder ascender de nuevo a los cielos, va a ser quitada. En la restauración, para nosotros va a ser importante que el templo vuelva a cumplir su función original y por lo tanto
Nuestro templo no puede ser un templo deuteronomista. Algunas de las gentes nos critican, es que su templo como que no se parece mucho a las tradiciones judías. No, porque nosotros no seguimos las tradiciones judías del segundo templo, ni seguimos a esta tradición deuteronómica. Seguimos la tradición de los patriarcas y su adoración, que especificaban que el hombre podía entrar al lugar santísimo, cruzar el velo y convertirse en un ángel, es decir, en alguien que podía ver y convivir con Dios y sentarse en el trono de Dios y entonces ser como Dios. Esto para los deuteronomistas es tan grave que mejor dicen, vamos a quitarlo. Entonces, el lugar santísimo es el lugar de los ángeles y es el lugar más importante. Según el libro de Crónicas, aquí se encuentra el trono, también se encuentra este carro de querubines y está detrás del templo. Pero en Primera de Reyes, donde se narra el mismo relato, como ese está influenciado por los deuteronomistas, ni hay trono con querubines, ni hay velo, ni hay nada de ese tipo de cosas. Esta parte se quita de la relación para dar a entender que eso no existía y solamente nos quedamos con la idea de un pequeño arca de la alianza que debió ser una figura importante, pero no la más importante como fuera el trono donde se adoraba a Dios mismo. Y obviamente con toda la simbología que hubiera podido tener el velo. Entonces, no habiendo velos, no hay símbolos, no hay nada que podamos poner detrás del velo. Vamos a poner un velo nuevo, un velo que no tenga nada de símbolos y que oculte solamente algunas cosas, pues, sagradas sí, pero ya no tan sagradas como hubiese sido acera o el trono o la representación de grandes querubines y toda la simbología asociada con el templo. Entonces, todo eso se quita. ¿Sí? Juan, Ajá. un comentario con respecto al tema anterior que estabas tratando de que el hombre que se puede convertir en un ser celestial. Sí. También de eso trata los 3 libros de Enoch en conjunto, leyéndolos uno tras de otro. En el primer libro de Enoch, él sube al cielo, ¿no? Sí. En el segundo libro de Enoch, él sube al cielo, pero es investido. Así es, y le convierte como uno de sus seres, como uno de sus santos. Y en el tercer libro de Enoch, se sienta en el trono. Es Enoch el que recibe al visitante, usando el nombre inefable, los 72 nombres de Jehová. Entonces, órale, ya es semejante. Sí. Es doctrina de la iglesia 100% pura. Así es. En los libros de Enoch realmente vemos el paso de transiciones de investidura hasta que en el último libro vemos a Enoch ya sentado en el trono y haciendo las funciones de un Dios para recibir al que ahora viene después de investido a hacer, recibir su más alta gloria, ¿no? Esto le va a causar demasiado ruido a los deuteronomistas, pero va a ser la parte importante de los que sí van a creer aún y van a conservar esa tradición dentro de ellos, y por eso van a recuperar la tradición de Enoch, van a recuperar una versión diferente del Génesis, como es el libro de Jubileos, donde el relato es totalmente diferente, y vamos a tener los textos de Conrad y otros textos que nos dicen que lo que hicieron los deuteronomistas fue cargarse al templo y a todo lo que pudiera ser sagrado. Entonces, en ese momento cultural, mientras los israelitas están desapareciendo con esta poderosa tradición, griegos y otros pueblos que van a llegar a esas zonas van a recuperar y van a crear sus ideas de apoteosis y van a reafirmar sus ideas de oráculos y van a reafirmar la idea de ciertas iniciaciones, tratando de recuperar lo que Oriente ha perdido. Y así vamos a tener a los platónicos y a otros grupos más tardíos de esta reforma, pero que tratan de emular lo que en Oriente se ha perdido y probablemente para siempre, porque jamás llegan a tener un grado de restauración tal que les permita volver a participar de las ordenanzas del templo. Y es por eso que algunas ordenanzas del templo se van a parecer a algunas tradiciones griegas, porque esas tradiciones griegas retomaron de las ordenanzas del templo que vieron en Israel,
que vieron en Egipto y que vieron en las zonas caldeas, donde buena parte de esa tradición del templo fue repartida. Entonces, los textos de Enoc van a ser textos fundamentales contra la reforma de Josías. Son textos que no va a decir todo lo que hizo Josías, que se presenta como algo bueno, como algo deseable, como una reforma contra la idolatría. En realidad fue una forma de cargarse al templo. Entonces, el primero de Lot, él habla de cada periodo como un periodo de semanas, y esa parte del texto se le conoce como el Apocalipsis de las semanas, y narra que en la época del templo, en lugar de lo que dice que Josías hizo una gran reforma y el pueblo se arrepintió y fue un momento sagrado y especial, para Enoc dice que en esa semana, en la época del templo, se abandonó la sabiduría, se perdió la visión, ya no hubo profetas, y por eso el templo fue quemado. Y cuando viene la siguiente semana, aquellos que regresan de Babilonia con sus nuevas escrituras, con sus nuevas ediciones, con lo que ellos han hecho en ese momento para presentar como lo que debe ser el templo, con nuevos linajes sacerdotales y con la exclusión de todo lo que no se parezca a lo que ellos enseñan, para el libro de Enoc, esta generación va a ser la generación de apóstatas y los hechos van a ser hechos inicuos. Por lo tanto, para Enoc o los seguidores de los textos de Enoc, todo lo que ocurre con el segundo templo es un templo de apostasía. Y entonces va a haber movimientos judíos externos al templo que lo que van a esperar es la restauración del templo y sus ordenanzas verdaderas. Y para eso van a estar esperando a que venga Enoc, que venga Elías y que venga Moisés a restaurar lo que se ha perdido. Porque Moisés tenía la verdadera ley, que no era la ley de los deuteronomistas. Elías tenía las verdaderas llaves y poder de sacerdocio. Y Enoc, como profeta, había identificado cuál iba a ser la forma en que el templo y sus ordenanzas debieron ser restauradas. Entonces, para Enoc, todo lo que sucede en el segundo templo es impuro y es algo contaminado. Y buenísimo esa cita, ¿eh? entonces, Enoc va a decir, en el versículo 11 de Enoc va a decir, ese es un pueblo ateo. Y va a ser ateo, ¿por qué? Porque no están adorando al Dios verdadero. El Dios que están adorando, aunque le pongan Yahvé, no es el Dios verdadero de Israel. El Dios verdadero de Israel tenía su nombre, tenía su hijo, tenía una forma de adorarse y tenía una forma de salvar a su pueblo que no era a través de todo este ritualismo y legislaciones que aparecen con los deuteronomistas. Y bueno, los que no siguieron ese consejo de Josías fueron dispersos. Hay evidencias arqueológicas, primero en Yep, en Egipto, en el sur de Egipto, en donde se establecieron algunos pueblos de la casa de Israel. ¿Y qué hicieron? Construyeron templos, adoraron, en este caso a Jehú, era el nombre que conocían, a la diosa, esperaban la restauración de las ordenanzas verdaderas, creían que había un comienzo que empezaba con los jueces del cielo, y ellos se consideraban como verdaderos preservadores de lo que se había perdido en Jerusalén. Durante el mismo periodo de la destrucción del templo de Jerusalén y toda la destrucción de Jerusalén en general durante el reinado de Sedequías, más abajito de Egipto, en Kemat, hay otra comunidad de israelitas que también edifica un templo y hablan de que se les deberá aparecer de nuevo Adán para restaurar todo lo que concerniera al paraíso. Hablan de igual de que hay un Dios Padre y un Dios Hijo y ellos están esperando la venida de este Hijo y, y consideran que el templo igual de Jerusalén que ha sido o que está siendo reconstruido es falso. Hacia el Tíbet, en Xi'an, en la región de China, se van a establecer otro grupo también de seguidores de la casa de Israel, que también van a estar esperando un templo, van a ser un templo pequeñito, al modo del templo de Salomón,
esperando que las ordenanzas sean restauradas. En el desierto de Israel va a haber la gente de los recabitas. Recab es una palabra que se asocia al carro trono donde se sentaba Dios, y va a ser formado por sacerdotes del primer templo que salen también de huida, se establecen en el desierto, van a esperar la venida del Mesías, y a eso se refiere cuando eh, muy comúnmente algunos consideran que esos son los magos de Oriente que vienen a ver a Jesús. En realidad están en el Oriente, en el desierto de Israel, y han sido sacerdotes que han preservado la idea de que hay una estrella, en este caso la estrella de David, que es Jesucristo, y están esperando la venida de un Mesías y esperan en el desierto a que el verdadero templo y la verdadera religión sea restaurada. Hay la tradición de algunos judíos negros en la India que también consideran que durante su periodo fueron expulsados también de las regiones de Israel, y que parte de estos ritos se mezclaron con otros pueblos y se establecieron las fronteras de la India, y establecieron cultos de adoración, igual donde aparece un árbol estilizado, donde aparece la presencia de un Yahweh en lugar de Jehová, y con la idea de que va a venir un Mesías. Lo mismo va a aparecer en algunas regiones orientales, y el mismo modelo va a seguir Leí, que va a salir un poquito más lejos, pero también van a llegar y establecer como primera idea restaurar no un templo a la manera de Josías, sino un templo a la manera de Salomón. Ellos no están pensando, pues vamos a restaurar y vamos a poner un templo como Josías nos lo acaba de enseñar o como los profetas de entonces, sino vamos a hacer un templo a la forma de Salomón. Entonces, cuando Nefi edifica su templo, dice, aunque fuera pequeño, etcétera, es un templo que va a tener todos los elementos que tenía el primer templo de los israelitas. Van a recuperar las figuras y la simbología necesaria para restaurar lo que ellos consideran que es la verdadera religión que les prepara para la venida de Cristo. Y todos estos pueblos van a hablar de que va a venir un Mesías, o que hay unas fechas en las que probablemente vengan, o que han recibido visiones de salir porque Jerusalén va a ser destruida y deben establecerse para preservar la verdad, o lo que ellos consideran que debe ser la verdad. Entonces, la historia de Leí encaja muy bien con otras dispersiones de esos creyentes del primer templo, y no estamos contando aquí a la gente que se fue también al desierto, a Qumran, o a otras regiones israelitas, o a los mismos seguidores del principio de Jesús, que no creen en la adoración del templo tal y como está, y esperan la restauración de un templo mejor, que tendría que venir a través del verdadero Mesías, que sería del orden de Melquisedec, porque sería del orden de los reyes, sería de la casa de David y no de cualquier sacerdocio. Y bueno, pues con eso concluyo mi exposición. Saúl, no sé si quieras hacer algún comentario. Buenísima, buenísima. Tenía ganas de escuchar acerca de esta reforma. ¿Tienes información acerca de esos grupos que mencionaste al final? Sí, te lo voy a pasar. La India. Wow, Sí, está sí, buenísimo eso, ¿eh? sí, hay, Y estos últimos grupos así establecidos los ha recabado tanto Margaret Barker como algunos otros historiadores precisamente de la reforma deuteronomista, y, y la idea ha sido ir recopilando el escenario de Leí, porque si el relato de Leí fuera un relato único de un pueblo que salió y se vino a otras tierras y estableció una religión en donde la gente desde el principio creen que va a venir un Cristo y solamente practican ciertas ordenanzas y guardan parte de la ley, pero están pensando en ser cristianos, o en algunos se llegan a llamar cristianos antes de que venga Jesucristo, debe venir de alguna otra parte y no puede ser un pueblo único. Entonces debió haber otros pueblos que se consideraban igual, es decir, portadores de la religión del verdadero Mesías. O sea, los enoquitas tienen toda una tradición de Mesías, de ser reyes y sacerdotes elevados y entrar al cielo. Los del carro, que salieron también al desierto, tienen esa tradición de hay un carro
trono sagrado que representa a Dios, y nosotros como sacerdotes del templo, como ahora conocidos como recabitas, porque nos quedamos con esta parte de la adoración al templo, están mirando y esperando a que venga el Mesías. ¿Y por qué no van a venir a ver el nacimiento de Jesús? El sumo pontífice de Jerusalén en ese entonces, pues así, porque ese es un sacerdocio corrupto. Los cristianos, Jesús mismo los tolera, etcétera, pero no reconoce la autoridad de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús apela realmente a que Él viene de la tradición de Abraham, que Él realmente tiene las llaves y las bendiciones de Elías, que Él realmente es el portador de la verdadera ley que enseñó Moisés, y que esa religión es una religión apóstata, y no fue apóstata en el momento de Jesús, sino esa apostasía viene desde la época de Elías. Lo malo que esta apostasía ha sido tan grande que ha tocado todas nuestras escrituras. No solamente desaparecieron, modificaron y alteraron las escrituras, sino hicieron inaccesible la verdadera religión. Entonces, quien quiere llegar a la verdadera religión a través de los textos del Antiguo Testamento, la tiene muy difícil, porque esos textos han sido retocados por montón y modificados por montón para hacernos creer cosas muy diferentes a lo que originalmente se había establecido en el convenio del primer templo. Y a mí esa apostasía incluso me parece mayor que la que vino con Jesús después, porque la segunda Sí, yo también apostasía. opino igual. ¿Mande? Yo también opino igual. Sí, porque vamos a tener una segunda apostasía, pero es una apostasía de pérdida de autoridad. Sí vamos a tener modificaciones a textos, vamos a ver una lucha ahí entre algunos grupos cristianos, pero comparado con lo que sucedió en la reforma de Josías y en la reforma impulsada primero por Ezequías, esto fue gravísimo. Nunca podremos tener un relato original de Adán o de Moisés o de Abraham, salvo lo que podamos recibir por revelación. Y para mí, por eso es importante que cuando analizamos el libro de Mormón y lo vemos en ese contexto, vemos que encaja. Vemos que la figura de Leí, las preocupaciones, la forma en que se comportan los judíos en ese momento, la forma de distinguirse de los judíos, todo eso encaja con el conflicto que había en Jerusalén de entonces. Y el que el libro de Mormón sea un libro tan cristiano antes de la venida de Cristo solamente es explicable si comprendemos que todo eso fue sustituido en la reforma de Jesús. Y bueno, pues esta sería mi exposición del día de hoy. El día de mañana tengo la intención de hablar de cómo se sustrajeron los textos donde aparecía Yahvé y Elohim juntos, y toda la idea de cómo fue suprimido esta idea del segundo Dios para crear una figura diferente que fue un Yahvé que ni siquiera saben cómo se pronuncia, y, y con eso crear o cerrar el círculo de apostasía que ocurrió en ese entonces. Entonces, hay muchos textos que podemos aún así recuperar de hey, aquí el texto original podía haber dicho esto, o la traducción de este texto puede ser de esta manera para identificar a ambas deidades. Y esa sería mi exposición el día de hoy, Salud. Muchísimas gracias, Juan. Que pases buenas noches. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo, aunque haya sido nada más un solo alumno. No te preocupes, el que no iba a estar estuvo y el que no, no. Y los que sí, no. Bueno, nos vemos. Exacto. Hasta mañana. Juan, ¿Sí? ¿vas a poner un link para poder ver este video después o cómo lo vas a hacer? Sí, una vez que termine las 4 exposiciones, pondré un enlace para subirlos en una página de YouTube. Sí, yo te los paso. Quiero compartirlo en mi grupo. Fue buenísimo esta clase. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Descanses. Bendiciones. Un fuerte Bendiciones. abrazo.